Vamos a abrir nuestra Biblia en Judas, el verso 7. Habíamos visto 2 puntos en cuanto a la incredulidad. Y vamos a ver el tercer punto. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y la blasfeman de las potestades superiores. Bueno, acá vemos en estos 2 versículos, dice que la autoridad de Dios es negada por la incredulidad del hombre. El hombre se pone en contra de Dios, inspirado por el mismo diablo. Él está empeñado en tirar abajo la autoridad divina. Recuerde que habíamos visto que él ya en los cielos había querido usurpar el lugar de la autoridad. Y realmente él, al querer robar el estrado del omnipotente y poderoso y divino Dios, él lo quería para sí mismo. Allí que los incrédulos hoy, aquellos que no aceptan y rechazan a Cristo como Salvador, ellos van a compartir el mismo destino eternal del diablo y de sus ángeles. Y habíamos visto también como en Génesis habíamos visto cómo realmente allí estaba Lot, un creyente que se avenía a cualquier lugar. Habíamos visto cómo él, no habiendo crecido al lado de su tío Abraham, él había sido llevado hacia el mundo y él se sentía cómodo allí, aunque en su corazón la nueva creación dice que se afligía al ver la manera desordenada de vivir de ellos. Pero su carne estaba bien cómoda. Y también habíamos visto como realmente lo que había pasado, eso lo habíamos leído el sábado pasado. Y bueno, vamos a ver otra vez en este versículo como Judas declara, ¿no? Como Judas declara de estos ángeles, en el verso 6, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos acá como ellos, estos ángeles caídos, están en un lugar de tinieblas. Y segundo, declara que los malvados después del diluvio están en un estado consciente, ahora están sufriendo el fuego eterno. La palabra diaglot lo traduce así, significa puesto delante como ejemplo. Y ellos están sufriendo la retributiva justicia del fuego por las edades eternas. La ira divina cayó sobre ellos ya hace 4000 años y así será eternamente. ¿Por qué? Porque ellos se plegaron a esta sublevación un día en los cielos, junto a Satanás. Y ellos fueron echados a la tierra. O sea, y allí fueron sujetos.
Este fuego está puesto como ejemplo a los rechazadores del sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un versículo que el que no lo entiende lo aplica al creyente. Y recién el hermano estaba enseñando por la palabra que el Hijo de Dios, por más caído que esté, corre a su Padre y su Padre le va a recibir. Él nunca va a ser un adversario. Fíjese lo que dice en la última parte del verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Hijo de Dios jamás puede ser un adversario, jamás puede ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. La vida de Cristo está en él. Aunque chiquita, no está desarrollada, pero está la vida de Cristo. Entonces no puede ser un adversario. Un adversario es aquel que rechazó realmente el sacrificio de Cristo. Y el verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, acá, hermano, encontramos a los que pisotean. ¿Y qué dicen ellos? Al Hijo, y con su actitud dicen, no necesito de ese sacrificio. Y usted le habla por ahí a algún impío, y él le dice, bueno, eso es para los que necesitan, dice. Hay gente que necesita, dice. Yo no necesito. Yo, dice, hago bien, atiendo al prójimo, voy, doy limosna y cuántas cosas. Dice, no necesito del sacrificio de Cristo. Así dice el impío. Y tiene por inmunda la sangre, afrentando la oferta de gracia en su llamado a salvación. ¿Y cuántas veces pasa esto? Y bueno, para ellos es que está preparado vamos a decir lo que dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Santiago, el capítulo 3 y el verso 6. Bueno, acá habla de la lengua, pero vamos a ver qué significa esto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando aquí de la lengua de la vieja creación. Dice que es inflamada del mismo Gehenna, 2 veces N al final. Gehenna significa infierno en griego. Es la misma que en Marcos, en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, y el verso 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor que te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Y sigue, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si un ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo
que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todos sacrificios será salado con sal. Bueno, acá vemos, dice que nunca se ha de apagar el fuego, y no una vez. En todos los versículos que leímos dice que jamás será apagado. Y también vemos al rey Josías. Vamos a ir mirando algo que él le ordena al sacerdote Hilcías, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4 al 10. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idolatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen el incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Asera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban el incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Molot. Fíjese cómo este rey, él realmente Dios le había dispuesto sobre ellos, y había dispuesto sobre ellos mal, porque sus provocaciones eran muchas hacia Jehová, y ellos provocaron a ira a Jehová. En el capítulo 22 vamos a ver el versículo 16. Dice: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Fíjese, acá había un fiel que Dios estaba mirando entre ellos, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rajaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz,
y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermano, ¿cuánto vale la oración y la humillación de un santo? Vemos realmente en este lugar como Dios está observando todo. Y allí estaba el rey Josías, y dice que él oyó la palabra en su corazón, y que se enterneció y se humilló delante de Jehová al oír el juicio que vendría, y que rasgó su vestido y que lloró. Seguramente allí clamó intercediendo, y finaliza el verso 19 y dice: yo te he oído. Hermano, qué realmente importante es la oración de un fiel, cuando intercede aún por ellos. Hermano, cuando Dios ha determinado algo, lo va a hacer, pero realmente la oración de un fiel en la presencia de Dios, Dios así actúa. Él sabía que ese corazón de este fiel se había enternecido delante de Dios, y había oído la palabra de Dios, y había puesto atención. Y así, hermano, es aún en este tiempo. A veces el santo vencedor está en medio de aquellos que no oyen, y que si oyen hacen oído sordo a la palabra. Pero el santo vencedor está, y él está intercediendo aún por sus hermanos. Y si por el pueblo de Israel desobediente, que estaban allí haciendo todas estas cosas, adorando a todo el ejército del cielo, Dios oyó y pospuso lo que había dicho, para que este santo vencedor, hermano, no se entristeciera más. Y él dice que oró a Dios, y Dios le oyó. Hermano, ¿cuántas veces oramos y parece que Dios no nos oye? Sí, hermano, sabe que está oyendo. Nada más que en su tiempo vendrá la respuesta. Ayer hablaba con una hermana y me decía: hace tiempo estoy orando por un familiar y Dios está respondiendo. Y sí, así es, hermano, cuando presentamos delante del Señor e intercedemos por aquellos que aparentemente ni merecen, pero sabe que Dios nos oye. Él jamás va a dejar la oración de aquel justo que está intercediendo por el otro, que busca de agradarle con todo su corazón y se humilla en la presencia de Dios. Él no va a dejar de oír. Y yo realmente escuchaba lo que esta hermana me comentaba, y yo pensaba en lo que hoy tenía que dar. Parece que la palabra le estaba esperando. Porque ella me dice: hace años que estamos orando, y ahora el Señor empieza a tocar los corazones, y de seguro que está tocando, y Dios va a levantar, y Dios va a hacer, hermano, porque esto es lo que hizo. Y Josías dice que hacía esto. En medio, él no miraba que su pueblo no le obedecía, él no miraba que su pueblo no le escuchaba. Él era un hombre que él escuchaba a Dios, y él mandó a consultar, y Dios le respondió, hermano, y Dios le respondió. Y podemos leer, volviendo a Segunda de Reyes, el capítulo 23 y el verso 25. Fíjese lo que Dios declara. Podemos leer el 24 y dice así mismo, dice: barrió Josías a los encantadores y adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjese, hermano, como el santo puede ser fiel aún. Como dice Cantares, dice que
el lirio nació en el medio de la basura. Y usted fíjese, un lugar nauseabundo. Y el lirio tan tierno que usted lo ve, es tan suave, tan hermoso. Y así es, hermano. Él se mantuvo. Y Dios esperó hasta que Él se ha levantado para Él realmente dar su justo juicio sobre, vamos a decir, el pueblo. Cuando Él fue levantado, Dios obró y hizo lo que tenía que hacer. Y eso lo vemos en el versículo 26. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones que con Manasés le había irritado. Fíjese que Dios, después que Él fue levantado, bajó su mano. Pero mientras estuvo este vencedor, y esto que nos lleva a pensar, hermano, recuerde que mientras la esposa esté aquí, todavía no va a suceder lo que tiene que suceder. Cuando la esposa sea levantada, ahí se desatará toda la persecución y toda la lucha. Y bueno, aquel que no se preparó va a pasar parte de eso. Pero aquel que por fe, hoy escuchábamos el hermano decía, por fe, se prepara, va a ser librado. ¿Por qué? Porque Dios le va a librar. Y así es el vencedor, hermano, al abrir su boca, solo bendice y alaba a Dios. Esta es la lengua de la nueva creación. Ella no es como la lengua que dice Santiago, que está inflamada desde el mismo infierno. No, es la lengua de la nueva creación. También vemos en Hechos capítulo 2, el verso 1, vamos a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó aquí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, hermano, esta es la lengua de la nueva creación. Esta lengua no maldice a su hermano, sino que bendice. La lengua de la nueva creación. El hermano decía hoy que, bueno, tenemos que humillarnos. Y a veces somos humillados por los propios hermanos. Usted es aquel hermano que no esperó. Este hermano vino y le humilló. Pero ahí, ¿qué hace usted? Usted va y va a la presencia del Señor y bendice, no maldice. Porque esa es lo que realmente la nueva creación hace. Bendice aún a aquel que le ofendió. Aquí había lenguas de fuego del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo, aquella lengua de fuego es la que purifica el hablar del vencedor, hermano. El vencedor tiene un habla distinto. El hermano carnal siempre está hablando, cosa que no corresponde. Pero el vencedor, cuando recuerda aún de ese que tanto mal le hizo, le bendice. Y va al Señor y dice, mira mi hermano, Señor, está pasando por esto, Señor. Obra tú en su vida, Señor. Dale el crecimiento. Y bendice, y bendice, y bendice. Porque no sabe hacer otra cosa. Fíjese el Señor en la cruz, ¿qué hacía? Le estaban escarneciendo y Él le estaba bendiciendo. El Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y bueno, eso, hermano, a eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar, hermano. Qué bárbaro, qué tremendo. Vamos a ver Cantares, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Fíjese el labio o la boca del santo vencedor. Dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposo. Este es el hablar del santo, hermano. Es un hablar dulce. ¿Y por qué?
porque siempre tiene una respuesta de la palabra, siempre está para consolar, siempre está para aplacar. Esa es la respuesta del santo vencedor. Dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. Esta es la dulzura de la gracia que se manifiesta en el santo. Hermano, si nosotros realmente tiempo atrás, quizás antes de entender un poquito este mensaje, aún dentro del mensaje, hermano, cuando alguien nos hacía algo, pero capaz que le deseamos cualquier cosa, y esa no es la voluntad de Dios, esa no es la lengua de la nueva creación. Pero bueno, el hermano decía que va a venir más lucha, y más nos va a probar. Y bueno, y vamos a ir a la palabra, y vamos a buscar, y Señor, ¿y por qué si estoy en tu voluntad? Pero tenemos que ser humillados. Y cuando somos humillados, ¿qué hacemos? Bendecimos. Y más bendecimos. Y más nos humillan. Y más bendecimos. A veces cuesta, hermano, orar por aquel que nos hizo daño. Cuesta. Pero sabe que el Señor hizo eso. El Señor intercedió. Padre, perdónale, dice. Porque Él sabía que su Padre estaba mirando lo que le estaban haciendo. Y perdónale, Padre. Qué bárbaro, hermano. A ese punto tiene que llegar la esposa, porque tiene que ser semejante a Él en todo. ¿Usted quiere ser esposa? Yo sé que sí. Yo también, hermano. Y todavía me falta, pero el Señor va a completar. Porque dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, Él completará, dice, hasta el día de su venida, dice. Él completará, hermano. Y bueno, estamos buscando eso. Y dice, y el olor de tus vestidos, dice, como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Fíjese cómo el esposo está hablando de la futura esposa. Está hablando de la futura esposa. Él realmente ya le ve allí como una mujer crecida. Y quizás todavía no estaba totalmente crecida. Pero ella comenzaba a hablar. Ella comenzaba a hablar en la nueva creación. Dice, destilan tus labios. Fíjese, destilan tus labios. Destilar significa evaporar impurezas. Y solo miel, la dulzura de la gracia. Y aún debajo de su lengua hay miel y leche. Y vemos otra vez en Cantares, capítulo 5. El versículo 13 al 16. Dice, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. ¿Y por qué? El hermano decía que vamos a pasar muchas cosas, pruebas, luchas. Y que ahí en la lucha, bueno, a ver qué hace mi hijo. Y si nosotros aún en la prueba de la lucha alabamos al Señor, clamamos al Señor y alabamos al Señor, el Señor está probándonos nomás. Y en parte nomás, hermano, no vamos a ir a la cruz y ser escarnecidos ahí como Él fue, pero en parte nomás, hermano. Y dice, realmente dice, su lengua, dice, sus labios como lirio que destilan mirra fragante. La mirra nos habla de la amargura de la cruz. La mirra nos habla de esas cosas, hermano. Y ahora ella ve a su amado. Y ahora ella ve en su amado lo mismo, pero más profundo. Pues el amado habla de aquel sacrificio glorioso de la cruz. El amado habla siempre, y siempre en la Biblia encontramos sobre el sacrificio de la cruz. Capítulo 7 de Cantares. Y el versículo 6. Y acá ella comienza a ser transformada. Y vea cómo el amado le ve.
Dice, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré su rama. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana. Fíjese, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Fíjese, hermano, lo que acá está hablando. Su paladar, dice, como el vino, lleno del gozo del Espíritu Santo. El otro día veíamos que allá en Nehemías capítulo 8 y versículo 10, dice, enviad porciones, dice. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Y vino dulce, dice. El gozo del Espíritu Santo es dulce, hermano. Y cuando estamos en la lucha y en la prueba, bueno, ahí clamamos al Señor. Y llega el momento. Y llega el momento. No vamos a morir en la lucha, como decía el hermano. Vamos a ser sacados. Solamente que el Espíritu Santo, Él pidió. ¿Para qué? Para que seamos purificados a través de la lucha y de la prueba. Porque ahí somos templados. Como el hierro dice que se templa en el fuego, dice. Y bueno, ahí nosotros en el fuego de la lucha somos templados. Ahí nosotros aprendemos a depender del Señor, hermano. Y gracias a Dios, hermano, que tenemos la palabra que nos muestra esto. Y podemos confiar. En el verso 8 de Judas, vemos tres cosas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, fíjese, dice que son soñadores, mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjese, tres cosas sobre estos. Primero, mancillan la carne, dice. Mancillar significa infamar, manchar la honra de una joven. Hoy sería mentir algo por otra persona, violar la honra. Segundo, menosprecian el dominio, como lo hizo Coret y Abirán, y se levantaron contra Moisés. Y eso lo vemos en Número capítulo 16, libro de Números. El capítulo 16. Ellos se levantaron allí contra lo que Dios había dispuesto. Y el verso 19, capítulo 16 y el verso 19. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Fíjese usted, hermano, dice que Coré ya había hecho su trabajo, levantó, hizo una sedición, podríamos decir, Y seguimos viendo el versículo 24 y 25 de este libro. Y podemos leer el 23, dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán, de Abirán. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Fíjese, y el verso 28 a 35 sigue. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Hermano, cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él va a respaldar. Él va a respaldar. A veces el hombre no está de acuerdo. Pero cuando el Señor respalda, se levante quien se levante. Él va a mostrar, hermano, que Él nos envió. Y la lucha se va a levantar. Y se van a levantar los sediciosos también. Y van a hacer sedición. Y van a juzgar.
Y van a hablar cualquier tontera. Pero Dios está por nosotros. Escuchábamos hoy la palabra. Dice, si como mueren todos los hombres murieren esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Aquí está hablando un vencedor. Mas si Jehová hiciere algo nuevo a la tierra y abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no, trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjese usted, cuando Dios se levanta por su Hijo, por el fiel, cuando Dios se levanta, no hay cosa que se pueda levantar. No hay cosa que se pueda levantar, hermano. Por eso realmente, hermano, debemos estar seguros de la voluntad de Dios en nuestra vida. El verso 9, vamos a ver de Judas, el verso 9 de Judas. Vemos cómo realmente el santo vencedor, y acá encontramos al arcángel Miguel. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pero fíjese la actitud de él. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermano, nos impacta la actitud del arcángel Miguel. No se atrevió a proferir juicio sobre el mismo Satanás, ni maldecirle, ni aun sabiendo que era un ángel echado de delante de Dios. Y nosotros encontramos eso en Isaías 14, capítulo 12, versículo 15. Ahí encontramos cuando Satanás es echado de delante de Dios. Desde los cielos, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese, él codició el lugar de Dios. Él codició el lugar de Dios. Y el arcángel sabía esto. Solo él le dijo, el Señor te reprenda. ¿Y sabe por qué? Porque Miguel sabe que todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahí va a llegar el tiempo de este profeta Daniel. Él está hablando y mostrando el tiempo. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todo lo que se hayan escrito en el libro. Fíjese usted, hermano, no es tiempo de que el arcángel Miguel se levante a pelear con Satanás. Él está esperando su tiempo. ¿Y qué le hace recordar esto? ¿No nos hace recordar a David?
David sabía que Saúl había sido desechado. Y él estaba disparando de Saúl. Pero, ¿qué pasó? Dice que cuando Dios le puso cerca de él, él no levantó su mano. Dice, no levantaré mi mano contra el ungido, porque no era el tiempo. Lo que pasa que a veces nosotros nos apresuramos. Nos apresuramos, pero fíjese, ellos no se equivocan, ellos realmente esperan el tiempo. Y sabe una cosa, que ahora está cercano. Ahora está cercano, ya se acerca ese tiempo en que Miguel se levantará y peleará contra el mismo diablo. Pero a veces, hermano, no sucede así con nosotros. Nos levantamos y decimos cualquier cosa aún de nuestros hermanos, como dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Realmente no podemos a veces pasar sin leer Gálatas, ¿no? Qué amplio que es. El versículo 14 y 15 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis. A veces, hermano, un hermano nos ofende. A veces no esperamos que el Señor le corrija. Y sabe que cuando nosotros corregimos, eso trae más raíz de amargura y más rebeldía. Pero cuando corrige el Señor, porque de seguro, hermano, que el Señor le va a corregir, porque también le ama, porque también por ese hermano que nos ofendió feo, Él derramó su sangre. Y a veces no entendemos esto, a veces no entendemos esto. Y si fuera por nosotros quisiéramos ir y levantar nuestra mano. Pero que el Señor nos ayude a esperar. Dice, nos mordemos uno a otro. Vemos a David, como dije, tomó la misma actitud con Saúl, aún sabiendo que Dios lo había desechado. Pero él esperó en el tiempo que Dios le entregaría el reinado. Y Miguel hizo lo mismo. Lo tomó a Satanás como un gobernante, que él todavía no tiene jurisdicción o autoridad aún. Y sigue Judas verso 10. Dice, pero estos, dice, blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Fíjese lo que dice, está recordando lo que hemos leído recién. Está recordando lo que hemos leído recién. Dice que, hermanos, que ellos no blasfeman a cuantas cosas no conocen. Acá no está hablando nunca de un santo. Acá está hablando, hermano, de los rechazadores. Ellos siguieron el camino de Caín. Caín significa artífice, muy hábil naturalmente. Muy hábil naturalmente, hermano. Fabricador de maldad. Y de Balaam, que significa glotón, que amó el premio de la maldad. Un devorador, un glotón y devorador. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y ahí vamos a ir dejando. Segunda de Pedro, capítulo 2. Que el Señor nos ayude, hermano. Realmente queremos ganar a Cristo. Y bueno, Dios va a usar aún a los que no pensamos, pero Él nos va a purificar conforme a su voluntad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 15. Y mayormente dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia ni desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las autoridades y de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición
contra ellas delante del Señor. Aquí está recordando lo que dice Judas. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Y es así, el impío no entiende. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y manchas, quien aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Bueno, aquí hablan de aquellos que realmente son rechazadores. Ellos dicen, yo soy simpatizante evangélico, dice, pero nunca va a llegar a ser hijo. El simpatizante es de afuera. Usted es simpatizante de un cuadro de fútbol, por ejemplo, o de algún deporte, pero nunca está dentro de la cancha jugando. Nunca van a estar en nuestro lugar, hermano. Y bueno, ellos realmente se recrean, dice, en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Un hijo de Dios nunca va a ser hijo de maldición. Nunca va a ser un hijo de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjese, hermano, esto jamás debemos aplicar nosotros a un redimido. Hay hermanos que no conocen la Escritura y le aplican al santo. Y hoy el hermano decía, por más caído, arrastrado, que ya miremos y digo, de ya no hay esperanza. Ese Dios tiene poder para levantarla y no le va a dejar caído, porque dice que cayere 70 veces 7 en el día será levantado. Y Él le va a levantar, hermano. Él le va a levantar, porque es su hijo. ¿Usted dejaría a su hijo caído? No. A veces hay hijos rebeldes. Yo siempre pienso, esas madres que van a la cárcel y tienen hijos asesinos, violadores y cuantas cosas, que ya no hay esperanza por esos. Y por ahí empieza la racia dentro de la cárcel. Y las madres se revuelcan de dolor y clamando por esos hijos, que aunque quizás si salen las matan a ella. Pero las madres están ahí en la puerta hasta que no sienten que no hay más ruido, hasta que salen y le dicen, bueno, no le vamos a hacer más nada, que quizás no sea cierto, porque el hombre es cruel, el hombre sin Cristo es cruel, pero ahí están. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que dio lo único que tenía, su unigénito Hijo. Entonces esto no le va a aplicar al creyente. Y los hermanos que no tienen enseñanza, le aplican al creyente. Y a veces aún entre nosotros, dolorosamente, le queremos aplicar al creyente. Que el Señor nos dé esa luz, hermano. Que el Señor nos abra los ojos del entendimiento, como dice en Efesios, ¿no? Dice, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos entender que esto no es para nosotros. No es para nosotros, es para el impío. Hermano, debemos saber esto, que jamás debemos aplicarle a un redimido. Él es hijo y su posición es segura en Cristo, hermano. Su posición de hijo jamás va a variar. Lo que varía en el santo es el estado. Lo que varía es el estado. A veces está muy arriba y a veces está abajo, como sea el hermano. Se arrastra. Pero su posición de hijo jamás va a cambiar. Es inalterable. Inalterable, porque costó precio de sangre. Y el hermano decía, hoy nos acusan. Y a veces van delante de Dios y nos acusan. ¿Y qué hace el Señor? Mira, dice. Mira mi costado, dice. Yo ya pagué.
ya eché todo al fondo de la mar. ¿Cómo no vamos a agradecer al Señor, hermano? ¿Cómo no vamos a levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor, por esta inmensurable gracia que realmente nos revelaste? Porque hay hermanos que están sufriendo por esto. Pero nosotros entendemos, hermano, qué privilegio tenemos. Pero a veces actuamos así con nuestro hermano. A veces queremos actuar así, porque todavía no se reveló la gracia a nuestro corazón. Todavía está acá, en la mente nomás, en la cabeza nomás. Somos creyentes cabezones y hablamos de la gracia. Pero cuando le vemos a un hermano en una situación, ahí le juzgamos. Y si pudiéramos le mandaríamos al infierno también. Que el Señor nos ayude, hermano, de reconocer en nuestro hermano, por más caído que esté. Pero hermano, con ustedes es muy fácil. Ustedes le están invitando a pecar. Yo no le invito a nadie. La carne de cada uno tiene que ser juzgada por el Señor y por Él mismo. Pero cuando el Señor le revele. Si el Señor no le revela a usted que todavía que es carnal, es de balde que yo le juzgue. No puedo hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y mayormente aquellos que damos la palabra. Dar la palabra. Y dar la palabra. Y dar la palabra. Porque dice Hechos 20:32. Dice que ella tiene poder. ¿Para qué? Para transformar, dice. La palabra, hermano. La palabra nos puede transformar. Yo le puedo decir muchas cosas y prohibir muchas cosas y hacer muchas cosas. Pero no tiene valor. No tiene valor. Solo la palabra. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano.